Hola, hola, ¿cómo están, chicos? Bueno, vamos a continuar con el cursado de psicopatología. Vamos a ingresar en otra dimensión de la configuración de subjetivas o estructuras psíquicas. Espero que la estén pasando bien, dentro de lo posible, con las herramientas que tenemos y lo que disponemos hoy en día. Eh, que bueno, que estén pudiendo sobrellevar lo mejor posible la realidad, tensa realidad que estamos viviendo a nivel social y político, de la que obviamente no podemos, que no podemos ignorar, de la que no nos podemos desmarcar, que nos hace ser, ¿no? Así que bueno, es cuestión de ir acompañando el signo de los tiempos. Bueno, hoy nos toca ingresar en una tercera estructura psíquica luego de haber indagado algunos encuentros en psicosis y psicopatía, que remite a lo que se da en llamar el sujeto borderline, ¿no? También puede ser mencionado o lo van a encontrar, digamos, como sujeto de personalidad limítrofe o personalidad fronteriza. Lo primero que tenemos que empezar a destacar en esta serie de encuentros que vamos a tener en torno a la personalidad borderline tiene que ver justamente con los puntos en común que hay entre estas tres denominaciones históricas, ¿no? Borderline en inglés significa en la línea de borde o en el límite, ¿no? Y bueno, personalidad limítrofe, fronteriza van a lo mismo, algo que tiene que ver con un límite o con una frontera. Se trata de un sujeto que a nivel descriptivo podemos correlacionar, digamos, con alguien que camina por la cornisa. De alguna forma está al límite de y en el límite. Son dos formas bueno, que se lo pueden pensar, ¿no? O sea, una cosa es estar al límite de algo, estar al borde, línea de borde de hacer algo, y otra cosa es estar en el límite de cierta experiencia. Son dos formas, diríamos de alguna manera como una primera aproximación, dos eh, extremos, o mejor dicho, dos ámbitos, no extremos, dos ámbitos dentro del espectro de la personalidad limítrofe, digamos, que se pueden visualizar con mucha frecuencia, ¿no? La cuestión de estar al borde de ciertas reacciones, de ciertos episodios o ciertos fenómenos psíquicos, no es lo mismo que estar en el límite de tu capacidad, al borde en términos de saturación. Son dos formas de expresión subjetiva muy singulares en la estructura de borderline, digamos, y las dos las vamos a encontrar compaginadas bajo estas coordenadas de organización psíquica. Pero todas estas asignaciones de alguna manera nos remiten a lo mismo, a un sujeto que parece ser que deambula por el mundo, o sea, o circula pesquisando una cierta estela deseante, es decir, siguiendo la línea de un deseo que lo mueve por dentro, pero que siempre lo termina sujetando, sometiendo a situaciones límites, situaciones fronterizas en términos, en todo sentido, fronterizas en términos de una indistinción entre el adentro y el afuera, una indistinción entre el yo y el otro, una indistinción entre lo normal y lo patológico, una indistinción entre lo común y lo poco común. En definitiva, es un sujeto que se mueve entre los bordes y las fisuras dejadas por las normas y las convenciones, ¿no? Que encuentra una voz y una expresión muchas veces en ciertos comportamientos que son juzgados socialmente, pero que a la vez también encuentra asilo en formas de asimilables a la adaptación social. Esto es lo que ha llevado, esto que estoy planteando inicialmente, a que muchos en la historia de la psicopatología consideraran al sujeto borderline como aquel que se encuentra atravesando un estado transitorio entre lo neurótico y lo psicótico. Pero luego de esta primera observación que hemos hecho, vale la pena abrirnos a esta segunda declaración, que tiene que ver, que tiene tintes históricos en realidad, y que tiene que ver con una forma de acercarnos a la realidad borderline que todavía existe a modo de discurso en la psicopatología, que es la que considera que se trata de un sujeto psicótico o neurótico atravesando un episodio borderline, ¿no? Esta forma de entender el padecimiento border hace que muchas personas caigan como en un saco muy amplio, ¿no? Y se le tienda a diagnosticar como border a aquel que tiene un poco de neurótico y un poco de psicótico, y vos no sabés si es un neurótico desestabilizado o si es un psicótico que está queriendo compensarse,
y el diagnóstico de fondo estructural no termina de realizarse. Entonces es como, no sé si cómodo, pero sí es más simple poder diagnosticar como borderline a alguien cuando en realidad no sabes de fondo qué le sucede, porque presenta ciertos rasgos compaginables con una estructura, otros rasgos compaginables con otra, porque en la relación terapéutica o analítica desenvuelve cierta forma de lazo transferencial asimilable a una u otra estructura, dependiendo del momento. El borderline, diríamos entonces, históricamente fue consignado dentro de ese nebuloso vacío para la interpretación clínica y por lo tanto de alguna forma rezagado. Y esto es algo que yo planteo en el libro que publiqué en el 2016 sobre aportes para una comprensión fenomenológica del padecimiento. El volumen 1 es sobre psicosis y personalidad limítrofe. Planteo en relación al borderline la cuestión de que parece hacerse una curiosa justicia social histórica en el momento en el que justamente el sujeto que se encuentra atravesado de forma nuclear por el sentimiento del abandono sea justamente el abandonado por las ciencias humanas, aquel que ha sido de alguna manera descartado como sujeto de estructura propia. Es decir, de alguna manera, el momento que decir que el borderline es el que deambula sin rumbo, es el que en realidad no tiene una forma fija de ser, es aquel que descartamos como diagnóstico diferencial y dejamos en ese terreno fangoso, intermedio, indefinido, de borderline, como por una forma indirecta de decir, la verdad no sé qué le pasa a esta persona, ¿no? Así que históricamente ha adoptado esos términos. Ahora, sucedió que en la década del 70, Otto Kernberg, chileno de nacimiento, pero formación en Europa y los Estados Unidos, con padres de la República Checa, por eso se llama Otto Kernberg, fue el primer investigador psicoanalista en tratar de darle al sujeto borderline una entidad psicopatológica propia. Fue el primero en decir que el borderline en realidad no es un estado del ser, no es un estado del sujeto, un episodio transitorio debido a alguna descompensación o sufrimiento extremo, sino una estructura clínica por propio derecho. Kernberg y sus seguidores, sus numerosos colaboradores, incluso con la ayuda de su esposa Paulina, que también es una psicoanalista muy respetada, desarrollaron entonces la teoría de una cuarta estructura, porque recuerden lo que dijimos en un comienzo, chicos, para el psicoanálisis solo hay tres estructuras, que son psicosis, neurosis y perversión. No hablan de psicopatía, sino de perversión, como hablamos en las anteriores. Kernberg plantea que en realidad el sujeto limítrofe fronterizo es hacia otra forma de configuración psíquica. Pero bueno, influido mucho por Melanie Klein, por otro tipo de autores de la escuela inglesa de psicoanálisis, y no tanto por la escuela francesa lacaniana. Los lacanianos hasta el día de hoy rechazan la idea del borderline como una estructura psíquica en sí misma y sostienen que se trata de una neurosis, una psicosis o una perversión de fondo, y que lo que llamamos borderline, por esta constelación inespecífica de diferentes rasgos y síntomas coexistiendo, en realidad habla de nuestras limitaciones diagnósticas, no tanto de que, de que haya una cuarta estructura. Bueno, Kernberg rechaza esto, se opone, y plantea una muy interesante historiografía de cómo se forma y desarrolla esta otra manera de subjetivación, que dicho sea de paso, se configura dentro de los malestares más prototípicos del siglo XXI. Borderline, perdón, de alguna manera algunos pensadores lo han asociado también a una forma de padecimiento que denuncia las articulaciones socioinstitucionales de la hipermodernidad que estamos atravesando, ¿no? Incluso ya desde la posmodernidad, que es algo previo. La posmodernidad la podemos situar como discurso hegemónico en la década de 80-90, y la hipermodernidad, para mí, desde la caída de las Torres Gemelas en adelante, se generó ese quiebre que posibilitó esto de lo que hoy llamamos hipermodernidad, que abre el paso al hiperconsumo, a la hiperestética. En definitiva, ¿por qué? Porque el borderline es el, diríamos, sujeto atormentado de una sociedad desorientada. Es un sujeto atormentado en el sentido que padece en el cuerpo esto que los neuróticos hablan y hacen circular a través de normas y códigos en una sociedad que ha perdido una orientación o una brújula en torno a ciertos patrones o parámetros morales absolutos o universales. Aquellos en los que se amparaban los neuróticos de la época de Freud, ¿no? Permiso. Si recurrimos a los textos de Freud, que bien sabemos
profundizó en las neurosis, principalmente en la histeria y la obsesión, en la fobia. Encontramos un mundo, como diría Byung-Chul Han, el filósofo coreano, un mundo con vallas, con fronteras, ¿no? Con delimitaciones claras entre lo propio y lo extraño, ¿no? Entre el yo y el otro, con normativas estrictas, un mundo biopolítico, diría Foucault, un mundo biopolítico en el sentido de la dosificación de los cuerpos, en donde estaba muy claro qué estaba bien y qué estaba mal, en donde la histeria era la expresión de una ausencia o una falta, en donde la histeria, o en el caso Dora o Anao, hablaba más por lo que no decía que por aquello que podía decir, porque se encontraba circunscrita a una opresión colectiva y una coerción social muy fuertes, en donde no cualquiera podía denunciar su voz, por ejemplo, la voz de la feminidad, sin antes sufrir, obviamente, sin después sufrir un flagelo social e institucional muy fuerte y perenne, ¿no? Hoy en día los tiempos han cambiado. Según estos pensadores, como podemos mencionar, por ejemplo, a Cipriani, Cipriani, que escribe un libro muy interesante llamado El Océano Borderline, muy recomendable, plantea esta cuestión de que los llamados trastornos del self o padecimientos, son el borderline y el narcisismo, vienen como a abrirnos a una realidad sociohistórica distinta de aquellas en las que hablaron Freud y Lacan. Entonces, el borderline se configura dentro del espectro de configuraciones psíquicas más propios de nuestro tiempo. Entonces, la cantidad de diagnósticos bien hechos, porque hay muchos mal hechos, ¿no? Certeros y verdaderos diagnósticos de sujetos borderline, de estas personas que caminan en la cornisa, que ya empezamos a describir como aquellos caracterizados por la ambivalencia, la ambigüedad, por vivir en esto que a un neurótico lo desconcertaría mucho, que es en los antagonismos incluyentes, esta cuestión de la promiscuidad, la falta de límites claros entre el yo y el otro, todo esto que habíamos empezado a anunciar todavía de manera muy teórica, la idea sería bajarlo con ejemplos, es testimonio, diríamos, de esta cultura ya desinstitucionalizada, marcada a fuego por la caída simbólica de esta torre, ¿no? Que simboliza la caída de las verdades absolutas, de la verdad absoluta, por ejemplo, de Estados Unidos como el imperio económico hegemónico e intocable, ¿no? Aun cuando haya sido autoinfligido, yo insisto, para mí, sin ninguna duda, eso fue un autoatentado. Igual los efectos simbólicos de esa reminiscencia de la historia siguen latiendo hasta el día de hoy. Byung-Chul Han, que recién lo mencioné, plantea en un libro llamado La Sociedad del Cansancio, muy recomendable también, la existencia de lo que él llama patologías de la positividad. ¿Y esto qué es? Para él, el sujeto de nuestra hipermodernidad actual no enferma por exceso de negatividad, por estar rodeado de personas tóxicas, como se dice hoy en día, o por estar corroído por un conflicto neurótico interno muy fuerte, por un superyo muy demandante, por no poder regular las demandas, las exigencias del ello, sino que son patologías de la positividad. Para Byung-Chul Han, el imperio hipermoderno, o mejor dicho, el dispositivo de la hipermodernidad que nos encontramos atravesando hace 20 años o más, es aquel que plantea que todo adquiere valor en función de una existencia positiva, es decir, en función de su demostración, de su plasmación y visibilización. Hay un creciente interés por publicar cosas, por hacer una suerte de expropiación de la subjetividad, las redes sociales obviamente, por diríamos, salir a mostrar quiénes somos. Y esto de alguna manera allana el camino a que el sujeto se sature, digamos, se sature de una sobreinformación, de una tendencia global, ¿no? Amenazante a la desintegración, a la despersonalización, porque estamos totalmente teniendo que demostrar a través de confirmaciones ajenas, de aplausos y admiración de otros, aquello que somos en el mundo. No basta con existir, no basta con no solo existir, sino legitimar dicha existencia a través de una contribución social, como es a través del trabajo, como pasó en la modernidad. Ahora en la hipermodernidad se está exigiendo al sujeto, diríamos, mercantilizarse, venderse, ofrecerse como un producto a ser consumido. Y esto trae consecuencias graves. Él menciona, por ejemplo, el burnout, que es la forma extrema de estrés, el síndrome de déficit por, ¿cómo se llama?
de déficit atencional por hiperactividad, y el borderline y la depresión. Son como 4, diríamos, categorías nosológicas o psicopatológicas que están en auge, que cada día se ven más, se diagnostican más, entre otras cosas por esto que está planteando. El borderline es distinto. ¿En qué sentido? Que estamos hablando de una estructura psíquica, es decir, burnout es un fenómeno psíquico, es producto de un proceso psicológico de estrés, la puede padecer cualquier persona, sea neurótica, psicótica, borderline o perversa, lo que fuere. La del sujeto fronterizo es toda una forma de organización psíquica y por lo tanto es una manera de conseguir el mundo, el yo y los otros, ¿no? Y por lo tanto merecen su propio desarrollo. Bueno, otra cuestión, otro apartado que podemos abrir en relación con esta cuestión tiene que ver con el desarrollo de esta forma de personalidad según lo planteado por Otto Kemper. El sujeto fronterizo limítrofe no configura el espectro de, diríamos, de conflictos psíquicos posibles en la tópica freudiana yo-ello super-yo. Kemper es un psicoanalista del self. ¿Esto qué significa? Que cree y apuesta por la existencia de un cuarto componente topológico, más allá del yo-ello y super-yo, que llama self. Ahora, el self no es, digo cuarto porque es una forma de decir, no es que el self es el cuarto elemento que interactúa con el yo y el super-yo, sino que se encuentra en el yo y el super-yo, es un cohabitante. Y el self en sí mismo es un constructo teórico que ha sufrido todo tipo de interpretaciones, desde Sullivan a Hartman, a Bowley, al mismo Kemper, Cowood, Winnicott, tiene su forma de entenderlo, pero reuniendo las diferentes definiciones que hay sobre la dinámica del self, podemos decir que es un constructo que remite a una temporalidad de la experiencia humana, así como el yo-yo super-yo, la tópica freudiana, remite a una suerte de espacialización. Es decir, cuando hablamos de yo-yo super-yo estamos haciendo una topología. ¿Eso significa qué cosa? Ubicando en un lugar cada cosa. Hay un yo que está siendo, digamos, de alguna manera coercionado por la influencia del super-yo y el ello, como habrán visto o estarán viendo con Osvaldo en Psicología Profunda. O estarán por ver. En esa dinámica conflictiva hay lugares. El yo es el lugar de las decisiones que tomamos frente a la influencia de estas coordenadas. Me olvidé de la realidad exterior. De la realidad exterior vienen demandas que el yo y el ello y el super yo bombardean al yo exigiéndole que esa demanda la responda de distinta manera. El super yo es de la moral y el ello de los impulsos libidinales, ya lo sabemos. Bueno, esa conflictiva establece que el yo, diríamos, es asiento de decisiones, decía Freud, que el yo decidimos. El super-yo es la sede del ideal del yo ideal y de la conciencia moral, y el ello es la sede de las pulsiones. Lo que Kahneman plantea, al igual que Cole, que vamos a ver más adelante con el tema de narcisismo, es que el self no remite a lugares, el self tiene que ver con la experiencia de sentirnos siendo en el mundo, por eso remite a algo temporal. El tiempo no tiene que ver con los qué, sino con los cómo. Cuando uno dice cómo está el tiempo, está queriendo saber cómo nos sentimos, cómo sentimos la temperatura, cómo sentimos la densidad en el ambiente. El tiempo no es algo organizado cronológicamente, esa es una suerte de espacialización del tiempo, que pues, eso lo decía Heidegger ya, ¿no? Entendemos que el pasado como lo que está atrás, el futuro como lo que está delante y el presente como lo que está acá. Hay una espacialización en términos de una secuencia física que establecemos entre una atrás, una acá y una adelante. El tiempo en sí no es eso, porque eso es de nuevo espacio distribuido como, o tiempo distribuido como espacio. El tiempo tiene que ver con una experiencia sensible de estar siendo en el mundo. Y el self remite a eso, porque Kemper, al igual que Poe y los psicoanalistas del self, critican a Freud el hecho de que se esforzó por hacer una topología del sujeto como si fuéramos seres de coordenadas puramente espaciales, solamente explicables desde los lugares que nos habitan o los lugares que habitamos, cuando habitamos un lugar pero siempre desde la percepción corpórea de estar habitando. Por ejemplo, en este momento yo estoy sentado, ese es el lugar físico que me corresponde en el espacio. Pero la forma, cómo estoy sentado, cómo siento mi cuerpo, cómo siento la perdurabilidad de este momento en el que estoy generando una secuencia de entendimiento con ustedes, remite al tiempo. El tiempo y el espacio coordinan la existencia humana, pero Freud se encargó del espacio y olvidó el tiempo. Bueno, Kemper sostiene esto, que el self hace la dimensión temporal de la experiencia humana,
Y por lo tanto, que también el neurótico, para desarrollar su neurosis, tiene que básicamente configurar un self bien estructurado. De nuevo, ¿qué pasa con el neurótico? Su conflicto no tiene que ver con el self, porque está bien estructurado, repito, sino con la batalla entre la realidad exterior, el yo y el superyo, lo que planteó Freud. Entonces, Campbell nos abre completamente hacia la dimensión de qué pasa cuando el self, el sujeto, no logra estructurarse bien. Bueno, lo que sigue voy a hacer una explicación sobre el desarrollo del self, sobre lo que comporta, ya expliqué qué es, y esta suerte de, bueno, como lo digo, de fundamentación nos va a servir tanto para el borderline, que es lo que nos, diríamos, nos reúne hoy, como para entender la estructura narcisista que va a venir más adelante en unas clases, porque el narcisista es hacia otra forma de configuración subjetiva que también parte de trastornos del ser. Bueno, repitiendo lo que dijimos recién, el self existe, habita la experiencia del yo superyo desde la temporalidad y está bien estructurado en las neurosis. Pero ¿qué pasa cuando hay fallas en la estructuración del self? Ahí vamos a esto. Primero y principal, esta experiencia temporal de sentirnos en el mundo remite a ambientes, dice Campbell. El self no es algo que se introyecta y se proyecta. Por ejemplo, ¿qué pasa? El superyo hace una serie de acontecimientos y experiencias en la vida que vamos internalizando para después ir proyectando. Las cosas que vemos en casa, que escuchamos en la tele, las vamos de alguna manera incorporando, asimilando a nuestra manera de ver el mundo y después proyectamos un mundo en función de esos valores, de esa moral, de ese ideal. Por eso se tiende a decir que, criados bajo ciertas circunstancias, tendemos a internalizar cierta manera de interpretar la ley que después tendemos a ver en el mundo, ¿no? Tendemos a ver el mundo con ese lente, con esa matriz de ley. Lo mismo pasa con el hecho. El tema es el siguiente. Esa dinámica interno-externo no se pone en juego con el ser, porque el ser tiene que ver con atmósferas, tiene que ver con algo que existe entre las personas. Entre nosotros hay un punto de reunión que es el aire que compartimos, ¿no? Las ambientaciones. Cuando uno está en un determinado lugar, no solo ve las cosas, no solo las puede escuchar los sonidos, también puede oler, tocar y sentir el gusto de las situaciones en las que se encuentra involucrado. Incluso hay otro sentido, no solemos mencionar, que es el de la temperatura, es un sentido, el sentido de la temperatura, y después está el sentido de la coordinación. Son todos sentidos que hacen a la experiencia humana y que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el ser tiene que ver con los ambientes que están entre las personas, que no configuran una dentro y una afuera, pero que de alguna manera esos ambientes van dejando resonancias en el ser, que de nuevo no es que las tenemos adentro, sino que vienen dadas como una suerte de conexión con el afuera, una suerte de puente que vamos aprendiendo a tejer, ¿no? Esos ambientes, esas atmósferas, solo generan ese puente a partir de un vector esencial para Kermer, que es la empatía. Es decir, la empatía es la posibilidad de conexión, de alguna manera, la posibilidad de vínculo más allá de toda interpretación racional que establecen dos o más seres desde los canales o móviles sensibles. Significa que ya en los tempranos estadios de la vida, el ser se empieza a configurar a partir de esos ambientes facilitados por una posibilidad o no de empatía. El padre, la madre no empática, que no significa, que no subjetiva los estados del niño de una forma que les dé un lugar en tanto niño, tanto sujeto, tiende a objetivizarlo, a dejarlo como cosa. Es decir, la empatía no es, según Campbell, interpretar telepáticamente qué le pasa al otro. El bebé, como que el bebé tiene una subjetividad, quiere algo y como no sabe cómo comunicártelo, llora a ver si se te interpreta, si vos adivinás. No. Empatía, porque es una suerte de absolutización de la cualidad empática. La empatía tiene que ver, según Campbell, con una tensión vinculante en la que se proyecta un deseo. Esa madre interpreta el llanto del bebé
como esa madre lo interpreta en función de un deseo de ella. Entonces, ese bebé arropado por un deseo ajeno de un otro, es subjetivado, es convertido en sujeto a partir de otra subjetividad que le dice, ah, tenés hambre. El bebé llora, no sabe racionalmente por qué llora, no está inscrito en el lenguaje todavía. Va, digamos de alguna manera, ingresando en la dimensión del lenguaje conforme esas palabras, esos gestos, esa voz, esa mirada, todo esto que la madre va devolviendo, lo va envolviendo y le va dando un sentido de ser. Bueno, esa empatía tiene que ver con esa atención vinculante instrumentada por un deseo genuino. ¿Qué pasa cuando no hay un deseo genuino? Cuando hay una mecánica necesidad, cuando ese niño es tomado como un objeto, que puede ser un objeto de adoración, ay, mira qué hermoso, o como un objeto de exculpación, en donde para no sentir la culpa de que no lo queremos o no lo deseamos, lo tratamos de atender, pero en el fondo nos sentimos algo genuino, un deseo genuino. Bueno, eso es lo que pasa con el sujeto borderline, según Kahneman, ¿no? No hay una conexión empática. Entonces, el self solo se va estructurando en función de lo que Kahneman llama objetos del self. Los objetos del self son aspectos parciales, impresiones aisladas, enajenadas de rostros, voces fragmentadas de la función madre, que puede venir por mamá, papá, por los dos, por el tío, el abuelo, lo que sea, como ya saben, y que el self se va estructurando a partir de ir reuniendo esos objetos del self. Ahora, si no hay empatía en esos objetos del self, si esas miradas, esas voces, no reflejan un deseo genuino que vaya envolviendo a ese sujeto, el sujeto cae en el lugar de objeto, queda como una cosa. Entonces, este self se va estructurando y cohesionando a partir de la reunión de estos objetos del self. Los objetos del self son estas impresiones parciales dadas por las personas mayores, papá, el hermanito, etc. Ahora, digo una cosa, no es que el self se reúne por dentro, insisto, el self es conexión con el afuera, es ambiente, ¿no? Ese ambiente que es interno y externo a la vez, esa sensación de la atmósfera, de cómo sentimos nuestro estar en el mundo, ya desde bebés se hace posible y se va cohesionando y estructurando coherentemente en función de que haya deseos en estos otros que involucren al sujeto, que lo llamen a estar involucrado. De otra manera quedás afuera, marginado. Sos una cosa y por lo tanto sos utilizado, ¿no? Bien. Esto es lo que origina los trastornos del self. El del borderline es un destino, el narcisista es otro destino. El del borderline tal vez es un destino más caótico, porque si vamos a describir con ciertas palabras simples el borderline, podemos decir que es una vida psíquica caótica, caracterizada por la imprevisibilidad. Es un sujeto que cambia de estado de ánimo tan fuertemente como puede cambiar, qué sé yo, cualquier cosa de la vida, o sea, su labilidad emocional es muy grande y hay una gran fragilidad transmitida a todos los niveles. Esto, según Kemper, no se debe a un yo débil, no se debe a un superyo excesivamente demandante que denigre y desintegra al yo, no se debe a una realidad exterior excesivamente estresante, sino que esos ambientes comunes no llegaron a forjarse del todo porque la empatía no ha sido puesta en juego como dinámica vinculante. El sujeto borderline, entonces, a partir de esos primeros momentos de vida, va configurando ¿qué cosa? Una existencia desencajada entre ser en el mundo con otros, ser partícipe del deseo de otros, que es lo que hacemos los neuróticos, que es un mundo de deseos que se entrelazan, y ser un marginal, un excluido como cosa u objeto que contempla esa interacción deseante sin poder enlazar con ella. A diferencia de la psicosis, en donde se puede hablar de la experiencia del muro, como dijimos, que el psicótico queda mirado como una cosa, mirando otras cosas, el borderline siente esta desesperación por tratar de reunir esas unidades desencajadas y participar de ese mundo de deseos y comprometidos unos con otros, pero no logra hacerlo del todo. Por eso la desesperación del borderline que lo lleva a sus estados de nerviosismo y tensión crónicas tienen que ver con este pedido de auxilio, esta demanda de no ser olvidado, de no ser abandonado en ese rincón al que destinamos los escombros
los residuos de la sociedad, eso que, ¿no?, que suele decir que para que haya luz es necesario que haya oscuridad, ese contraste, ¿no? Como a nivel socioeconómico un indigente es para el común de las personas, ¿no? La persona que podemos pasar por el lado y ni nos beneficiamos de que existe. El borderline es como un indigente psíquico en ese sentido. Entonces, cuando hacemos hincapié, el sujeto fronterizo se encuentra atravesado a nivel estructural por un sentimiento de abandono, estamos hablando de estas sensaciones, no estamos hablando de que lo hayan abandonado, efectivamente, que sea un adoptado o que a tal edad murieron sus padres y sea un huérfano. No, puede ser que pase eso, pero la mayoría de las veces no sucede eso. Es un niño de padres, etcétera, pero que interpreta al mundo, intenta interpretarse en el mundo como un ser marginado por otro. No un ser marginal en el sentido de que tomó ciertas decisiones en la vida que lo llevaron a la exclusión, sino marginado, es decir, acá hay una tensión vinculante con el otro que parte de la base de que el otro me dejó. Por eso hay en el compromiso deseante del borderline tanta desesperación y tanta urgencia en los vínculos, porque se siente de alguna manera que la única manera de involucrarse con los otros es inconscientemente pensarlos como abandónicos. La única manera de hacer lazo con otro es pensando que de alguna manera este sujeto, al igual que todos los demás, va a terminar recluyéndolo a ese rincón del olvido, en donde no es mirado, no es observado. Hay un pequeño texto, un ensayo en realidad que escribí, que está en Amazon, que se llama Dejar de Ser. Es como un librito que tiene 30 hojas, en realidad es un ensayo. Dejar de Ser, si lo quieren leer, o se lo puedo pasar, si les interesa, que en realidad es una descripción fenomenológica de esto que estamos desarrollando ahora, para los que quieran profundizar, que el material de estudio por ahí es expuesto, ¿no? En Dejar de Ser yo explico justamente, hay un apartado que habla de, que dice, ¿quién mira al olvidado? La asimilación con la cosa, o la asignación en la cosa. Nos entrego testimonios de pacientes diagnosticados de esta manera y que cuentan estas sensaciones recurrentes de sentir que nadie los mira, y la desesperación por lograr esa mirada. No es la mirada del narcisista que busca el aplauso, sino una mirada de confirmación de existencia mucho más cruda y primitiva, ¿no? Y recuerdo, está ahí en el libro, testimonios de un paciente que me contaba que solía, por ejemplo, a la madrugada, irse a una calle deshabitada, porque vivía en un barrio medio en los suburbios de Resistencia, faltada pero deshabitada, y quedarse sentado ahí en la nada, contemplando la nada por horas, hasta que podía hacer que pase alguna moto o algo y lo desconcentre de su trance. Sentía que en ese momento, con el asfalto, en el baldío, sin que nadie lo vea, se sentía identificado con la cosa, se sentía unido por una vez, mirado por algo. Y el asfalto, la calle, terminaba siendo un lugar de reunión y de analgesia del dolor emocional mucho más efectivo por ahí que la compañía de sus padres o de algún amigo, porque sentía que esos vínculos estaban fisurados, digamos, cortados irremediablemente. Y todas estas experiencias vienen dadas desde, según Kemper, estas fracturas en los ambientes de parte de los objetos del self, esta imposibilidad de crear atmósfera, de crear un lugar de reunión común en el que sentirse solicitado, sentirse parte del deseo de otro. Bueno, chicos, hasta acá voy a llevar este encuentro. La clase que viene obviamente vamos a seguir, tenemos mucho más que compartir, pero vale con que podamos entender estas 4 o 5 cuestiones esenciales que empezamos a entender en torno al sujeto web. Bueno, les agradezco mucho su atención, ya saben, cualquier cosita me escriben, y bueno, nos estamos viendo.